¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un placer siempre para mí, me pone muy contento poder estar compartiendo este espacio cada viernes de noche, compartiendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que es lo que a todos nos gusta. En este espacio, a través de un estudio organizado de folletos que fueron escritos por los pioneros adventistas ya hace muchos años, pero que los hemos traducido y estamos recuperando ese estudio, eh, ¿cómo se puede decir? Con una comida de peso, ¿no es cierto? Una comida espiritual de peso. Así que contento de participar de este espacio llamado Tiempo de Reunión y contento de estar con cada uno de ustedes. Si bien hoy no estamos en vivo, ¿sí? Como los dos viernes pasados junto a Leandro, hoy ya estoy solo. Leandro ha partido a su aventura, a su ministerio, sí, guiado por Dios. Digo aventura porque también es algo lindo, ¿no es cierto? Es algo que se disfruta, el poder eh, visitar hermanos en otros lugares. Así que bueno, los saludamos a Leandro y a Pamela y les deseamos las más ricas bendiciones y también estemos atentos siempre de estar apoyando la obra que ellos hacen. Así que bueno, hoy me van a tener que aguantar a mí. Espero que eso no sea un problema, pero saben que yo no estoy solo, saben que hay un equipo detrás que es el que trae el alimento espiritual. Estoy con Carlos, con Daniel, con Jonathan, nos van a estar acompañando el día de hoy, como cada viernes, y van a ver que para el próximo folleto va a haber unos cambios también. Estamos ahí en una etapa de reestructuración. Cuando uno va aceptando nuevas verdades, no todos avanzan en esas verdades y bueno, hay hermanos que ya no están participando y quedaremos menos, pero no por eso negativos, sino que el Señor nos acompañe, ¿no? Para estar cada vez más unidos los que creemos en estos mensajes tan importantes, unánimes, así como los discípulos en aquel Pentecostés, para que el Señor pueda derramar su espíritu. Así que bueno, me van a ver más veces de las que quisieran, pero bueno, ahí siempre contento de poder estar colaborando y de estar en la obra de Dios, ¿no es cierto? Ese debería ser el propósito de cada uno de nosotros. Y como siempre, junto a Daniel, a Jonathan, a Carlos, a Leandro, a Arturo, que también va a estar compartiendo en las próximas lecciones lo que son las secciones, ¿no es cierto? De las preguntas y de las citas, de las perlas escogidas y demás. Así que bueno, estén atentos porque se viene un poquito un cambio de formato, pero no por eso vamos a dejar de encontrarnos y de estudiar la palabra de Dios juntos. Los invito a que podamos hacer una oración, que podamos empezar este programa buscando la bendición de Dios, su sabiduría para poder comprender. Así que bueno, los que puedan en reverencia vamos a orar. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por las bendiciones que nos das, los privilegios, poder estar acá, tener estos medios para reunirnos, todas aquellas personas que quizás no estamos cerca de otros, que las distancias se dificultan en estos tiempos, pero tú nos das aún los medios para que podamos hacer tu voluntad, para estar unánimes, unidos, estudiando tu palabra como cada sábado. Gracias por este sábado santo que nos regalas de reposo físico, espiritual, pero queremos
queremos abrir tu palabra y queremos ejercitar nuestra mente, queremos buscar ese tesoro escondido y rogamos que nos des el discernimiento y la sabiduría que solo provienen de ti. Te ruego por todos los hermanos que están pasando por alguna dificultad, enfermedad, falta de trabajo, problemas familiares. Sabemos que el enemigo está buscando atento a quien devorar y rogamos, Padre, que tú puedas actuar con poder en cada uno de tus hijos y en todas las familias que representan, Padre, los hermanos que hoy están acá presentes. Gracias por todo, sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Acá estamos para comenzar con el estudio de la palabra de Dios, con esta lección número 12, ¿sí? Folleto titulado Grandes Movimientos de Reforma, y los voy a dejar ahora con el hermano Jonathan, si no me equivoco el orden. Jonathan, bendiciones hermano, bienvenido, y bueno, escuchemos lo que el Señor tiene para decir a través de nuestro hermano. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un gozo poder estar compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes la lección de Escuela Sabática de los Pioneros. En esta ocasión nos toca la lección 12, el Evangelio Eterno, y a mí me tocaron las primeras 8 preguntas de la lección. Así que comenzamos leyendo la primera. Dice, ¿bajo qué promesa fue predicado el Evangelio al principio? Y el versículo que nos da la lección es Génesis 3:15, que dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La pregunta que nos dice que bajo qué promesa fue predicado el Evangelio al principio, nos hacemos la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál fue el Evangelio que fue predicado? La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y el versículo que estamos leyendo de Génesis 3:15, de primera instancia, puede ser que no podamos discernir claramente cuáles son las buenas noticias, pero las buenas noticias es que el Señor está prometiendo reconciliar al hombre consigo. Si nosotros nos fijamos, la promesa dice que Él pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto es muy interesante debido a que la mujer y la serpiente aparentemente estaban amistadas. Si el Señor está prometiendo que va a poner enemistad, es porque hay amistad. Hubo un amistamiento, hubo, ¿verdad?, una relación de amistad y de armonía entre la serpiente y la mujer. Y aquí se está haciendo la promesa de que eso no siempre será así, de que el Señor va a ganar de vuelta el corazón de la mujer y de la simiente de la mujer, de sus descendientes. La raza humana en sí misma será amistada nuevamente con Dios. Así que aquí hay una promesa de reconciliación, hay una promesa de que el Señor ha de reconciliar al hombre consigo, reconciliar la raza humana consigo mismo, y esto lo haría por medio de la simiente prometida, por medio de Cristo. Así que en efecto son buenas noticias. Esta promesa son buenas noticias. Es el Evangelio que por medio de Cristo Dios reconciliaría al mundo consigo mismo, como nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 19. La segunda pregunta dice, ¿dentro de qué promesa fue predicado el Evangelio a Abraham? Y el versículo que nos da es Gálatas 3:8, que dice, viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí hay varios puntos muy interesantes. Lo primero que se nos dice es que se nos habla de la justicia por la fe. Lo primero que se nos presenta es que Dios habría de justificar a los gentiles por medio de la fe. Y viendo o previendo que Dios habría de hacer esto, entonces se nos dice que Dios evangelizó a Abraham diciéndole que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Estas fueron buenas noticias para Abraham, que de un pagano, que de una persona que
que vivía en el paganismo cuando vivía en Ur de los Caldeos, que está de una persona que sirvió a otros dioses, como nos dice Josué 24, versos 1 y 2. De una persona pecadora, Dios habría de bendecir a todo el mundo, o a través de él serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Entonces aquí hay un llamado doble, ¿no? Dios haciendo un llamado a Abraham de justificarlo, de hacerlo justo por medio de la fe, y también de que por medio de él serían benditas todas las naciones. Así que respondiendo a la pregunta, dentro de qué promesa fue predicado el Evangelio a Abraham, y es doble, ¿no? La promesa de que Dios sería quien lo justificaría por medio de la fe, ¿verdad? Dios lo justificaría, lo haría justo, y por medio de él evangelizaría el mundo, le extendería la promesa, le extendería las buenas noticias, le extendería esa justicia que es por la fe al mundo por medio de Abraham. La pregunta número 3 dice, predicando el Evangelio, ¿quién es proclamado? Y para esto vamos a leer Romanos 1 del 1 al 3 que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Y esto tiene, ¿verdad?, varias cositas interesantes. Lo primero que nos dice es que Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, para las buenas noticias de Dios. Dios tiene buenas noticias para dar. Y lo interesante es que el versículo 3 dice, acerca de su Hijo. Estas buenas noticias de Dios se encuentran en su Hijo. Cristo encarna las buenas noticias acerca de Dios, porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. La misión de Cristo, la obra que Él vino a hacer, según Juan 17, versos 4 y 6, era revelar al Padre, revelar su gloria, glorificarlo en la tierra, dar a conocer su nombre. Y Cristo reveló perfectamente cómo es Dios. Por eso en Cristo se encarna el Evangelio. Cristo es el Evangelio encarnado porque Cristo es las buenas noticias acerca de Dios. Él dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino al Padre, es la verdad acerca del Padre y Él es la vida del Padre manifestada a los hombres. Así que Cristo es la verdad acerca de Dios. Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas noticias acerca del Padre. Así que Romanos aquí nos está presentando que el Evangelio de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Predicando el Evangelio, ¿qué es proclamado? ¿Qué es lo que es proclamado al predicar el Evangelio? Nos dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Cuando se predica el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿qué es lo que se está proclamando? Es la pregunta, y vemos que se está proclamando el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder de Dios empleado para salvar. El Evangelio son las buenas noticias del poder de Dios puesto en acción para salvar. Dios salvando al hombre. Pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios y justificación y santificación. Cristo es el poder de Dios puesto en acción para salvar. Así que el Evangelio es Cristo salvando al hombre, Cristo rescatando al hombre, Cristo reconciliando al hombre, Dios haciendo por medio de Cristo la obra de reconciliación en el hombre. Tremendo. La pregunta número 5 dice, ¿cuán cercano están Cristo y su justicia en el Evangelio? Y no vamos a citar todos los versículos que están aquí, o sea, no los vamos a citar, pero
Si nosotros fuéramos a leerlos cada uno, Jeremías 23, 5 y 6, 1 Corintios 1:30, Romanos 10:4, nos vamos a dar cuenta de algo, y es que Cristo y su justicia, o Cristo y la justicia de Dios, son inseparables, porque en Cristo está la justicia de Dios. Porque en Cristo, por medio de la fe de Jesús, mora la justicia de Dios. Y a aquellos en quienes mora Cristo, Cristo trae la justicia que mora en Él a morar en ellos. Así que, en cuanto al Evangelio, Cristo viniendo a morar en el creyente, Cristo que encarna la verdad acerca de Dios y tiene morando en su corazón la justicia de Dios. Cuando Cristo viene al creyente por medio de la fe, el creyente recibe a Cristo, el creyente está recibiendo la justicia de Dios juntamente con Cristo. Y de esta forma el creyente es justificado. Y son buenas noticias porque el creyente no tiene que fabricar una justicia propia, sino que al aceptar a Cristo, le da la bienvenida a Cristo para que more en el creyente. Y de esta forma, Cristo teniendo la justicia de Dios y Cristo morando en el hombre tiene también la justicia de Dios y la tiene por medio de la fe de Jesús. Así que son inseparables. Cristo no va a venir a morar el creyente sin la justicia de Dios. Cuando Cristo viene a morar en el creyente, Cristo viene y la justicia de Dios viene automáticamente con él. Pregunta número 6, leemos: ¿de qué enseñanza de las Escrituras es claro que solo puede haber un genuino evangelio de Cristo? Y para esto leemos Gálatas 1, del 6 al 8, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí Pablo está dejando claramente saber que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio, y este evangelio, que es el único verdadero, es el evangelio de la gracia de Cristo. Solamente puede haber un evangelio genuino, y es el evangelio de la gracia de Cristo, de todo aquello que Cristo da, todo aquello que Cristo trae cuando Cristo es bienvenido en el corazón del hombre. Pregunta número 7 dice: ¿qué es proclamado como el último mensaje al mundo? Y leemos Apocalipsis 14:6, que dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Aquí se nos presenta que lo que ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que ha de ser predicado a todos los que moran en la tierra, es el evangelio eterno. Son las buenas noticias eternas. Son las buenas noticias eternas acerca de Dios, ¿verdad? Las buenas noticias acerca de Dios, como hemos estado viendo. Y la pregunta número 8 nos dice: ¿cuál es el primer paso en la presentación del evangelio eterno como el triple mensaje angélico? Y el primer paso nos dice en Apocalipsis 14:7, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer paso que se nos dice es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, porque ha llegado la hora de su juicio. Y esto es muy, muy interesante porque nos presenta temer a Dios y nos presenta darle gloria, pero la razón es porque ya llegó la hora de su juicio. Es decir, el juicio llega primero, y a causa de que el juicio llegó, entonces se puede temer a Dios y darle gloria. Y este temor del que se está hablando aquí es un temor reverente, un temor de asombro, de estar maravillado en asombro al conocer a Dios. Salomón nos presenta en Proverbios muchas veces que el temor a Dios es el conocimiento del Altísimo. Por ejemplo, lean Proverbios capítulo 2, verso 5, y muchos más. Podríamos ver cómo el temor a Dios, el temor reverente de Dios, es conocimiento del Altísimo. Cuando uno verdaderamente conoce a Dios, uno queda en asombro y entonces está preparado
para darle gloria. Igual se nos presenta en la Biblia que el juicio de Dios es su verdad, es la revelación de su verdad. Es Dios cuando le da juicio a los hombres, Dios le está revelando su verdad a los hombres. Cuando la hora del juicio de Dios llega, hubo una revelación de la verdad de Dios más increíble que capacitó a la raza humana, y esto es conectándolo más directamente con 1844. Hubo una serie de revelaciones de la verdad de Dios que capacitó al hombre para conocer verdaderamente a Dios, temerle reverentemente, estar en asombro y al conocerle y contemplarlo en asombro, ser transformado de tal forma que se puede revelar su gloria al mundo, se le puede dar gloria. Así que todo esto está puesto en forma de causa y efecto. Se conoce el juicio de Dios, se le teme a Dios, se es reverente ante el conocimiento de Dios, y contemplando en asombro ese conocimiento que se tiene de Dios, ¿qué es lo que ocurre? El hombre le puede dar gloria a Dios. Así que estos son buenas noticias, es justicia por la fe, es bajo la contemplación de la gloria de Dios somos transformados en la misma imagen. Así que nos capacita, Dios mismo transformándonos por medio de su Espíritu, nos capacita para poder darle gloria en este mundo. Para nada que hay mérito en el hombre, sino que es la obra de Dios de darnos su juicio, darnos su temor y capacitarnos para poder revelar su gloria al mundo. Dios nos bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte. Un abrazo y será hasta la próxima. Quédense conectados para las próximas partes de la lección. Muchas gracias, Carlos. Excelente tema, porque es quizás la reflexión más importante que podemos encontrar en la Biblia. Primeramente, Evangelio, ¿no? Evangelio definido como las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Carlos hablaba de la justicia de Dios, o de la justicia de Cristo, que sería la justicia de Dios en Cristo, que son inseparables. Y después también Carlos utilizaba el concepto de juicio, ¿no es cierto? Juicio y justicia. ¿Por qué las buenas nuevas son la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros definimos justicia como recibir el pago que corresponde a cada obra. O sea, yo hago bien, me pagan bien, si yo hago mal, me pagan mal. Esa es la justicia del hombre, ¿no? Que cada uno pague por lo que hizo. Es el concepto de lo justo. Lo justo es justo. Hiciste mal, tenés que pagar mal. Te portaste mal, tenés que morir. Hiciste bien y bueno, vas a vivir. Sin embargo, la justicia de Dios es muy, pero muy diferente. Cristo vive una vida perfecta y cuando nosotros estamos parados delante del juicio, en vez de ser juzgados por nuestra vida, por lo que nosotros hicimos, Cristo se pone adelante nuestro y dice: Padre, por favor, imputale mi justicia, mi vida a Él. Es tremendo, porque en este mundo eso es injusto, porque yo no lo merezco. Yo lo que merezco es la muerte por mi vida y por mis obras, pero Cristo me da su justicia, la que merece vida, la que merece salvación, me la regala para que yo delante del juicio me pare y pueda ser aceptado. Ese es el concepto de la justicia de Dios. El otro concepto de justicia es: si lo hizo que lo pague, es satánico. Es contrario a la Biblia. Satanás es el que quiere, dice, bueno, él pecó, ahora Dios lo tenés que matar porque pecó. Eso es lo justo. Y es el concepto que nosotros tenemos de justicia, es el concepto de Satanás. Dios nos dice: mira, aunque no te lo merezcas, yo te voy a imputar la justicia de Cristo. Es tremendo, es algo que quizás
nuestra mente tarde una eternidad para poder comprender tanto amor y tanta misericordia, ¿no es cierto? Y interesante lo otro que decía Carlos, ¿no? Que el juicio es para revelar la verdad de Dios. Dios nos da a Cristo, nos da la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo, no solo en los papeles, sino también literalmente. O sea, Cristo vive en nosotros, vive por nosotros, para poder tener una vida de santidad, ¿sí? Y Dios, cuando nos muestra su juicio, lo que está mostrando es si cada uno de nosotros aceptó a Cristo en su vida o no lo aceptó. Si aceptó esa vida eterna gratuita o prefirió el otro camino, que es quedar librado a lo que cada uno elija, apartado de Dios, que es la fuente de la vida. El juicio de Dios es simplemente revelar la decisión de cada uno de nosotros. La decisión de aceptar lo que según el mundo y lo que según Satanás es injusto, o sea, que Cristo me dé lo que yo no merezco, o ser juzgado por la propia vara, ¿no es cierto? Decir, bueno, si cada uno tiene que pagar por lo que hizo y yo quiero ser juzgado así, bueno, seguramente quedaré apartado de la vida de Dios, no por su decisión, sino por la mía, ¿sí? Porque Dios no nos está pidiendo hacer nada para merecer. Dios nos está regalando su misericordia, su amor, su perdón, su gracia. Eso es el Evangelio de las buenas nuevas, una esperanza en un mundo que está perdido, es esperanza para vidas que no la tienen, para vidas que ya ven un final negro, un final triste, que no ven ni siquiera un más allá. Esa esperanza es la que Dios nos regala en el Evangelio, en estas buenas nuevas. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por el enfoque que le has dado a la lección. Ha sido muy revelador y de bendición para mí. Pero saben que no termina acá, eso fue recién la primera parte del repaso de la lección. Y ahora sí los voy a dejar con el hermano Jonathan para que él nos pueda desarrollar lo que es la segunda parte de las preguntas de esta lección. Bendiciones, hermano, bienvenido y el tiempo es tuyo. Feliz sábado, hermanos. Continuamos con nuestra segunda parte de nuestra lección número 12 titulada El movimiento del segundo advenimiento, el Evangelio eterno. Los saludo brevemente para continuar con la lección y agradezco que estén aquí conectados con nosotros. Como estábamos viendo, el mensaje de los tres ángeles, ¿no? O el triple mensaje evangélico, comenzó en el versículo 7 con una exhortación a temer a Dios y a darle gloria porque había llegado la hora del juicio y un llamado a la adoración al Creador. Sin embargo, se presenta un segundo paso. Y este segundo paso lo encontramos, ¿verdad? Y en la pregunta número 9. ¿Cuál es el segundo paso? Y tenemos que ver el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 14 para responder esta pregunta. Y Apocalipsis 14:8 dice: y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande, todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Aquí se dan cuenta que el segundo paso en este triple mensaje evangélico es otro mensaje que anuncia. ¿Qué es lo que anuncia este segundo ángel? Ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Así que está mencionando varias cosas. Número 1, todas las naciones habían bebido del vino de Babilonia, de la inmoralidad de Babilonia. Y cuando nosotros escudriñamos un poco el tema de Babilonia, nos damos cuenta que Babilonia, que viene de Babel, tiene que ver con confusión, tiene que ver con falsas enseñanzas. Y estamos hablando de que todas las naciones han bebido, todas las naciones se han embriagado. ¿Se han embriagado con qué? Con el vino de la falsa enseñanza. Todas las naciones se han embriagado también con la inmoralidad. Y lo que está diciendo, ¿sabes qué? Babilonia ha caído. Y cuando nosotros vemos a Babilonia como un poder engañador, como un poder de mentira, un poder de falsas enseñanzas, y se hace un anuncio de que ha caído Babilonia,
¿Esto es una buena o es una mala noticia? Bueno, pregúntenle a todos aquellos cautivos que estuvieron en Babilonia si el anuncio de la caída de Babilonia era una buena o una mala noticia. ¿Y a qué me refiero con esto? Evidentemente es una buena noticia para todos aquellos que sepan que pueden salir de la confusión. Hemos estado confundidos, hemos sido mal enseñados, hemos estado embriagados de falsa enseñanza, hemos estado embriagados de inmoralidad, pero ¿sabes qué? Dios ha dado suficiente revelación para que ya no permanezcamos en Babilonia. Y el llamado es, sal de ahí, ¿verdad? Ha caído Babilonia. No hay necesidad por la cual estar engañados por Babilonia. Y cuando hablamos de Babilonia, en este contexto, no estamos hablando de un lugar específico, no es que salgas de un lugar específico, es que Babilonia está en cada uno de nosotros, Babilonia está en nuestra mente, Babilonia está en lo que creemos, Babilonia está, nos ha infectado, estamos embriagados por eso. Así que es un llamado a que personalmente salgamos de confusión, personalmente salgamos de la inmoralidad. No hay excusa, el Señor ha dado suficiente luz para que ya no permanezcamos en Babilonia. Ha caído, se le ha caído la careta, ha sido revelado verdaderamente Babilonia para que nosotros podamos creer en el único Dios verdadero. Bueno, y el tercer paso se encuentra en los versículos 9 y 10, según la pregunta 10. ¿Cuál es ese tercer paso? Y el tercer paso, versículos 9 y 10 de Apocalipsis 14 dice: y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Así que ahora se anuncia unas consecuencias, ¿verdad? Aquellos que permanezcan en Babilonia, aquellos que permanezcan adorando a la bestia, aquellos que permanezcan adorando a la imagen de la bestia y nutriéndose de la bestia y nutriéndose de la imagen de la bestia y de las falsas enseñanzas de Babilonia, ¿cuáles son las consecuencias? Y esto es lo que se anuncia en este año. Y aquí comienza diciendo: beberá, ¿verdad? Recibirá una marca y beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Así que en efecto lo que se establece o lo que se anuncia son consecuencias negativas para todos aquellos que reciban la marca de la bestia, ¿verdad? Aquellos que permanezcan en Babilonia, aquellos que permanezcan nutriéndose de Babilonia. Y ahora la pregunta número 11 es: ¿qué hemos aprendido concerniente a la naturaleza del Evangelio? Que debe ser el principal tema del triple mensaje evangélico, o angélico, más bien, el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y hemos visto de todo lo que se ha presentado, de todas estas primeras preguntas y ahora las que continúan, que el mensaje es Cristo y su justicia. El mensaje es que podemos recibir la justicia de Dios que viene por la fe de Jesús. Y ese es el mensaje que hemos estado viendo. Cristo es el centro de este mensaje. Cristo y la justicia de Dios que tiene Cristo, y esa misma justicia que podemos recibir de Dios al recibir a Cristo. Porque también se nos hace una invitación a nosotros a recibir a Cristo. Y si tú y yo recibimos a Cristo y Cristo posee la justicia de Dios, nosotros obtenemos por medio de Cristo la justicia de Dios, por la fe de quien, de Él mismo, al mismo Jesús que estamos recibiendo. Y esta es la esencia, esta es la base de este mensaje angélico, este triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. Bueno, y la pregunta número 12 dice: cuando el mensaje de Cristo y su justicia ha sido presentado en el contexto del triple mensaje angélico, ¿cuál será la verdad que reciba la gente? Y lo encontramos en Apocalipsis 14, 12. Que dice: aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que esta verdad que reciba la gente, o esta verdad contenida en el triple mensaje angélico, contenida en el Evangelio, es que los santos guardan los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Y la pregunta que yo hago primero con relación a los mandamientos de Dios: algunos, no, la Biblia evidentemente habla de todos, ¿verdad? Aquí no se habla de intentar guardar los mandamientos de Dios, sino guardar los mandamientos de Dios. Cuando nosotros leemos los escritos de Pablo, tanto a los romanos como a los gálatas, nos damos cuenta que cuando él hablaba de aquellos que estaban bajo la ley, que sabemos que implica bajo la condenación de la ley, hacía referencia
a que no ponían por obra toda la ley. Por lo tanto, es cumplir, es guardar toda la ley, es guardar todos los mandamientos. No algunos, sino todos los mandamientos. ¿Pero cómo? ¿Por medio de nuestras propias obras? ¿Por medio de nuestros propios esfuerzos? La realidad es que el mismo Pablo que mencionaba que los que estaban bajo la ley era porque no cumplían toda la ley, también menciona la incapacidad humana que tenemos para cumplir toda la ley. Por lo tanto, si tú y yo no somos capaces de cumplir la ley, pero se dice que los santos guardarán los mandamientos de Dios, ¿cómo podemos guardar los mandamientos de Dios? Pues seguimos con el resto del texto, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se añade un elemento interesante. Y es que podemos guardar todos los mandamientos por medio de la fe de Jesús. Es Jesús el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Es Jesús el que obra la ley a través de nosotros. Así que independientemente tú y yo no seamos capaces humanamente de guardar los mandamientos, tenemos la gracia de Dios manifestada ahora por medio de la fe de Jesús que nos pone en armonía con la ley de Dios. Porque en Cristo está la justicia de Dios. En Cristo posee esta justicia de Dios. Y cuando nosotros recibimos a Jesús con su fe, recibimos a Jesús con su justicia. Y ahora la fe que se manifiesta en nuestra vida no es nuestra fe, sino la fe de Jesús. No la fe en Jesús, sino la fe de Él. Una fe de Cristo, una fe puesta por obra en nuestro interior, pero de parte de Cristo, esa fe de Jesús. Y esta fe de Jesús viene acompañada con la justicia de Dios que nos pone en armonía con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Así que cuando recibimos la justicia, cuando somos justificados, cuando recibimos la santidad porque somos santificados, se manifestará en guardar los mandamientos de Dios. Por mí, no, por la fe de Jesús. Pregunta número 13. Dice, ¿de qué es testimonio? ¿De qué es un testimonio? El guardar los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 14 y verso 21, Juan 14, 21, mira lo que dice Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es cuando guardamos, ¿verdad? Es cuando guardamos los mandamientos de Dios que demostramos, ¿verdad? O que se muestra que amamos a Cristo, que se demuestra que amamos a Dios. Así que, ¿verdad? Sigan el orden, ¿no? El orden que se ha establecido. Recibimos a Jesús. Y la fe de Jesús es la que nos pone en armonía con los mandamientos de Dios. Y esta armonía con los mandamientos de Dios demuestra, en efecto, que tenemos a Jesús y que le amamos, ¿verdad? Es como mencionaba Santiago. Te muestro, ¿verdad?, mi fe por mis obras. Yo te muestro el amor de Dios por medio de la fe de Jesús manifestada por medio del cumplimiento de la ley. Y si leemos el otro texto referencia, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. O sea, la justicia de Dios que la atestigua, la ley y los profetas. Así que sabemos que la justicia de Dios, número uno, demuestra o manifiesta o da testimonio de que amamos a Cristo, pero también da testimonio de que poseemos la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es testificada, es atestiguada por el cumplimiento de la ley, Pregunta número 14 es, ¿de qué evento es el mensaje de Cristo y su justicia? En Apocalipsis 14, de 6 al 12, una preparación. ¿De qué evento es este mensaje una preparación? Y el contexto del mensaje de, ¿verdad?, el triple mensaje angélico, se da en un contexto del juicio investigador, que es el juicio que nosotros conocemos. Si no, pues le invito a buscar información en cuanto a este tema. El juicio que comenzó desde el año 1844 y que se extiende todavía a nuestros tiempos. Pero aunque estamos en este contexto que estamos preparando, ¿no?, que el mensaje es llegado a nosotros para preparar al pueblo, para preparar nuestros corazones, esto precede, ¿no?, a los eventos sucesivos. ¿Cuáles son estos eventos sucesivos? La venida de Cristo, la venida inminente de Cristo.
que viene, ¿verdad? Que Cristo viene pronto. Y esta venida de Cristo que va luego ser sucesiva, ¿verdad? Luego viene un milenio y luego viene un juicio final. Así que nos están preparando para estar listos para la venida del Salvador ¿verdad? Y poder morar juntamente con Él eternamente. Y dice la última pregunta que me corresponde, la pregunta número 15, ¿qué será lo principal del mensaje de Cristo y su justicia como el evangelio eterno para esta generación? Y aquí tenemos la respuesta, sacada de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, párrafo 405.3. El regreso de Cristo a nuestro mundo no demorará mucho. Sea esta la nota tónica de todo el mensaje. Así que podamos ser bendecidos con este mensaje evangélico, angélico, este mensaje enviado por el cielo para que podamos estar listos para el pronto regreso de nuestro amado Cristo. Así que Dios te bendiga y continuamos con la lección. Muchas gracias, Jonathan. Tremendo también esta explicación. En el adventismo siempre se levantó bandera, ¿no es cierto?, de el mensaje de los 3 ángeles. Pero si hiciésemos una encuesta entre los millones y millones de adventistas, o aún si extendiésemos esta encuesta al mundo cristiano y preguntáramos cuál es el mensaje de los 3 ángeles, o cuál es el mensaje del tercer ángel específicamente, y lamentablemente contadas son las personas que pueden responder de forma correcta, sin caer en decir, bueno, el mensaje del tercer ángel es, y leer Apocalipsis 14 tal cual como está escrito. Obviamente, así como está escrito, tiene un lenguaje de muchos símbolos, está cargado de símbolos, y hay que escarbar el tesoro escondido para entender a qué se está refiriendo este texto de Apocalipsis. Pero el hermano Jonathan lo ha explicado muy bien, ¿no? Y tiene que ver con esta justicia de Cristo, o la justicia de Dios en Cristo. ¿Y por qué es tan fundamental entender cuál es el mensaje de los 3 ángeles? Porque, como decía Jonathan, es el último mensaje de misericordia al mundo, es un evento que precede ya al mismo fin. Yo, a ver, no... voy a dar una apreciación personal, ¿no es cierto? No creo que al mundo le quede más que una década, porque los eventos así lo marcan, ¿no es cierto? Y quizás me estoy aventurando a decir algo impropio, ¿no? Pero es lo que yo pienso, es una apreciación personal. Y me es difícil, teniendo la bendición de que Dios haya revelado tantas verdades, y en especial este mensaje de misericordia, me es difícil no hacer nada para compartirlo, para no llevar la esperanza a gente que está muriendo en oscuridad, en tinieblas. Y en definitiva, la justicia de Dios en Cristo nos habla sobre su carácter, sobre el carácter de Dios. Si estamos en el grupo que va a creerle a Dios cuando nos dice que Él nos regala la justicia de Cristo, nos regala la vida de Cristo, nos regala la vida eterna, nos regala la salvación, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de amenaza, y a eso Él lo llama justicia. A eso Él lo llama justicia. La justicia de Dios es un sinónimo de misericordia. O hay que ver si no elegimos estar en el otro grupo que cree que la justicia es lo que nosotros hoy entendemos por justicia. Su origen está en Satanás, que es cada uno se va a tener que hacer cargo de lo que hizo, y el que pecó, Dios lo tiene que matar. Va a haber solamente esos 2 grupos de personas. Obviamente, dependiendo del grupo en el que cada uno decida estar, después doctrinalmente aparecen un abanico de otras creencias, ¿no es cierto? En el pueblo de Dios, como decía Jonathan, que acepta este mensaje del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de la vida y la justicia de Cristo,
se va a ver reflejado en la vida de cada uno que guardan los mandamientos de Dios porque tienen la fe de Jesús. Y en el resto no. O sea, el resto, el que elija desconocer el verdadero carácter de Dios, va a incurrir en errores tras errores tras errores, recibiendo lo que también decía Jonathan, ¿no? Lo que es la marca de la bestia. ¿Qué es esta marca? Que a veces suena un poco a película de Hollywood, ¿no es cierto? Pero es muy sencillo. La marca de la bestia la reciben aquellas personas que eligen rechazar la luz de Dios y permanecer en confusión, en falsa doctrina, en mentiras acerca de la justicia, del amor de Dios, en mentiras acerca de su ley, de su carácter. Son marcados. Es como el pueblo hebreo cuando pasaba el ángel destructor. Los que tenían la marca en la puerta, el ángel de Jehová evitaba que el destructor entrase, y el que no tenía la marca, el ángel de Jehová no lo podía proteger, y el destructor entraba y se llevaba al primogénito. Acá es lo mismo, ¿no es cierto? Va a ser visible para el mundo aquellos que entiendan el verdadero carácter de Dios y que hayan sido transformados a causa de contemplarlo. Va a ser visible. Y también va a ser visible a aquellos que rechacen el verdadero carácter de Dios y que sean transformados a la imagen de lo que ellos creen que es Dios y que en definitiva termina siendo Satanás mismo, porque cualquier desviación, por más chiquita que sea de la verdad, proviene de Satanás. La muerte proviene de Satanás, el mal proviene de Satanás, la esclavitud, ¿no es cierto? Obedeceme o tenés que morir o te tengo que matar. Todo eso proviene de Satanás, ¿no es cierto? Dios dice que la dádiva que Él nos da es vida eterna y que si nosotros aceptamos todos los regalos que Él nos da, a Cristo, la vida de Cristo, la justicia de Cristo, Cristo vive por nosotros y nos va a dar vida eterna por medio de Cristo, ¿no es cierto? Son solamente dos grupos, no hay grises, no hay caminos intermedios y al otro grupo, o sea, no hay forma de disfrazar la mentira, no hay forma de disfrazar el error. El carácter de Dios está siendo llevado al mundo, está iluminando al mundo con su gloria y está bien marcado. Esa verdad está bien, pero bien marcada. La verdadera justicia de Cristo está bien marcada y este tema ya está recibiendo ataques, críticas, burlas y son pocos aquellos que se están tomando fuerte de la mano de Dios, que están resistiendo este zarandeo para poder avanzar en el camino que Dios ha marcado y ha iluminado. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un tema más en el cual, bueno, algún día seguramente lo voy a entender y si es verdad me va a llegar otra vez. El tiempo es escaso, el tiempo es muy, pero muy corto y cada uno está tomando su decisión. Todavía no es el fin, queda todavía una sección muy pero muy importante también de este programa, que son las perlas escogidas. Es lo que Elena de White ha escrito acerca de este tema que estamos viendo, y quien nos trae esas perlas escogidas junto también a sus palabras, que siempre son bien recibidas, es el hermano Daniel Benjar. Bienvenido, hermano, el tiempo es tuyo, te dejamos para que puedas compartir con nosotros estas perlas escogidas. Hola, buenas noches y feliz sábado. Es una alegría para mí poder compartir la sección de las perlas escogidas de esta escuela sabática. Y vamos a empezar leyendo la primera que se encuentra, es la carta número 2C, escrita en el año 1892, el párrafo 28. Dice: Toda la tierra ha de ser iluminada con la gloria de la verdad de Dios. El Señor no cerrará el período de prueba hasta que el mensaje de advertencia sea proclamado más claramente. La trompeta debe dar un sonido determinado. La ley de Dios ha de ser magnificada, sus reclamos deben ser presentados en su carácter verdadero y sagrado para que el pueblo pueda decidir a favor o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra se acortará en justicia.
El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo a otro del mundo. Esta es la gloria de Dios que cierra la obra del tercer ángel. Y en esta serie de temas que hemos venido estudiando respecto de los movimientos de reforma y del último movimiento de reforma que antecede justo antes de la segunda venida de Cristo, nosotros leemos aquí de que la verdad de Dios es gloriosa y que la verdad de Dios ha de iluminar a toda la tierra. Nos dice que es la voluntad del Señor porque Dios es justo, porque Dios es bueno y quiere que todos se salven, de que esta verdad va a iluminar y va a llegar a todos los corazones. La verdad va a ser claramente proclamada de tal manera que puedan todos tomar una decisión inteligente en favor o en contra de la verdad. ¿Y esta verdad en qué consiste? Consiste en la ley de Dios, en presentar la ley de Dios a su luz verdadera. Consiste en presentar la ley de Dios en su verdadero carácter, como siendo el reflejo de quién es Dios, ¿no? Y esto está conectado después al final de la cita cuando dice que el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo al otro de la tierra. La justicia de Cristo, de la vida de Cristo aquí en esta tierra, ha de ser exaltada y levantada, y el cumplimiento de los 10 mandamientos como la norma de vida, como la ley del gobierno de Dios, ha de ser presentado a todo el mundo, invitándolos a que tomen o que alineen sus vidas a esta ley, ¿no? A ley de amor a Dios y amor al prójimo. La siguiente cita que me gustaría leer se encuentra en la revista Señal de los Tiempos del 17 de enero de 1895, es en el párrafo 3, dice así: los pastores fieles del rebaño no se avergonzarán de la bandera de la verdad, por impopular que sea. No dejarán de proclamar la verdad en todos los lugares, ya sea tiempo o destiempo anunciarán las buenas nuevas de la salvación de Dios, serán misioneros de Dios, afrontando el peligro, soportando las privaciones y sufriendo los reproches por la verdad. El tercer ángel es representado volando velozmente por el medio del cielo, proclamando su mensaje con gran voz. Esta representación simboliza la labor de los testigos de Dios cerca del final de los tiempos. Sin vergüenza en sus rostros, sin agachar la cabeza como un junco, sino con la cabeza levantada, con los brillantes rayos del sol de justicia resplandeciendo sobre ellos, con el regocijo de que su redención se acerca, salen como audaces soldados de Jesucristo. Manifiestan que han probado los poderes del mundo venidero, que sus pies no están sobre la arena resbaladiza, sino sobre la roca sólida y que no han de apartarse fácilmente de la fe que una vez fue entregada a los santos. Serán fortalecidos por su líder para hacer frente a las dificultades y serán mensajeros de la justicia, representando el carácter del gran ejemplo y revelando los triunfos de su gracia. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta cita, no? Nos dice en primer lugar de que los mensajeros, aunque la verdad sea impopular, avanzarán. ¿Y cómo es que avanzarán? Avanzarán sin temor y sin vergüenza. No solo eso, sino de que ellos no agacharán su rostro como los juncos, sino que irán con la cabeza levantada, con el rostro brillante, por el regocijo que les trae el conocer de que el Señor se acerca. Y nos dice que manifiestan que han probado los poderes del mundo venidero. Esto nos lleva a Hebreos capítulo 6 y es indicador de que han recibido la unción del Espíritu Santo. Este último mensaje que trae el mensaje del tercer ángel, que conlleva en sí mismo el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, es llevado por ellos en forma veloz, audaz, presta y siendo fortalecidos por su líder para poder enfrentar las dificultades. Dice que muestran tal solidez de que es claramente visible de que no se moverán fácilmente de la fe que una vez les fue entregada a los santos. Y nos dice que serán mensajeros de la justicia, es decir, nosotros recordamos que la justicia de Dios básicamente está mostrada en los mandamientos de Dios, todos tus mandamientos son justicias, nos dice el Salmo, y después en la vida de Jesucristo. Aparte de la ley y de los profetas, la justicia de Dios se nos ha manifestado, dice en Romanos 3. Así vemos que la vida de estos mensajeros manifestará y revelará la vida de Cristo en esta tierra y manifestará y revelará los mandamientos de Dios, cómo han de ser vividos. Nos dice que ellos representarán el carácter del gran ejemplo. En la vida de ellos se podrá ver a Cristo
obrando milagrosamente. ¿Milagrosamente en qué sentido? No solamente en el sentido de obrar milagros, sino en el triunfo sobre los poderes del mal, en el triunfo de las tentaciones, en el triunfo de un carácter que se asemeja cada día más y más al de Cristo. La siguiente cita que voy a leer se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 304-305, y nos dice un poco, nos cuenta un poco respecto de la naturaleza del movimiento y de la predicación del Evangelio y de qué características tendrá. Fíjense ustedes lo que nos dice. Dice, a menos que aquellos que puedan ayudar en, y hay un lugar ahí que está tachado, dice, a menos que aquellos que puedan ayudar en sean despertados a un sentido de su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, en lugar de acudir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. El Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deban hacerse cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. Los que son considerados buenos obreros necesitarán acercarse a Dios, necesitarán el toque divino. Necesitarán beber más profunda y continuamente en la fuente de agua viva para poder discernir la obra de Dios en todo punto. Los obreros cometerán errores, pero vosotros debéis darles una oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cautos, dejando la obra en sus manos. Hay muchas cosas que nos llaman la atención de esta cita y quizás lo primero es un llamado a todos a ayudar en esta obra. Todos son llamados a ayudar por un sentido del deber a desparramar y a continuar o a empujar esta obra. Y aquellos que no se comprometan personalmente nos dice que no van a reconocer el clamor del fuerte mensaje del tercer ángel. Nos dice que cuando brille la luz para iluminar la tierra, van a tratar de detener esa obra. ¿Para qué? Para que sea administrada o para que sea de una forma que se acomode a la que ellos entienden. Y en ese sentido nos hace una advertencia a todos. El Señor va a obrar de una forma que nadie espera. Va a obrar de una forma que va a ser fuera del orden común de las cosas. Va a obrar de una manera que es contraria a los planes humanos. Y después nos dice que hay hombres que siempre quieren controlar la obra de Dios. Y que por esa razón Dios va a obrar de una forma que va a ser completamente contraria a la forma en la cual los hombres obrarían. Y nos dice que va a obrar de una forma en la cual será cada vez más evidente y claro de que Dios está tomando las riendas en sus propias manos, de que utilizará medios simples y sencillos que sorprenderán a aquellos que estén obrando. Lo otro que me gustaría destacar es que nos tenemos que acercar a Dios. Necesitamos a cada momento beber cada vez más profunda y continuamente de la fuente de agua viva. Necesitamos recibir el Espíritu de Cristo para poder discernir la obra de Dios a cada momento. Y la cita además nos dice que los obreros cometerán errores. Sin embargo, somos llamados a ¿qué? A darles la oportunidad de que se corrijan en esos errores. Así se nos presenta la última obra, el último mensaje de amonestación al mundo como una obra que ha de ser hecha de acuerdo a los planes y la obra de Dios, no de acuerdo a los planes y la obra de los hombres. Va a ser hecha de una forma sorpresiva y simple. El Señor tomará esta obra, tomará las riendas de esta obra en sus manos. Y la última cita que voy a leer contiene varios aspectos y es un poco más larga. Se encuentra en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1892 y lo que voy a hacer es leer un párrafo, comentar lo que me llama la atención, después leer otro párrafo, comentar y así sucesivamente. Lo primero que leemos dice así: que todos los que afirman creer que el Señor vendrá pronto escudriñen las escrituras como nunca antes, porque Satanás está decidido a probar todas las artimañas posibles
para mantener a las almas en la oscuridad y cegar la mente a los peligros de los tiempos en que vivimos. Que todo creyente tome su Biblia con ferviente oración para que sea iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a la verdad, a fin de conocer más a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Buscad la verdad como si fuera un tesoro escondido y decepcionad al enemigo. El tiempo de la prueba está a punto de llegar, pues el fuerte grito del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor, que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra, porque es la obra de todo aquel a quien ha llegado el mensaje de advertencia, elevar a Jesús, presentarlo al mundo como revelado en los tipos, como sombra en los símbolos, como manifestado en las revelaciones de los profetas, como revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los maravillosos milagros realizados para los hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de él. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que en primer lugar, el Señor viene muy pronto. ¿Y a qué se nos llama? A estudiar la Biblia como nunca antes lo hemos hecho. A que estudiemos la Biblia fervientemente, de rodillas, buscando la iluminación que solo Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, pueda darnos. ¿Y esto en qué consiste? En conocer más y más a Dios y a Jesucristo. Esta cita nos invita a buscarla a la verdad como si fuera un tesoro escondido, a decepcionar al enemigo. Nos dice que el tiempo de la prueba ya está por llegar, y esto consiste en qué? En el fuerte grito del tercer ángel, el fuerte clamor, ¿no?, del tercer ángel. Y nos dice que este clamor comienza en la revelación de ¿qué? De la justicia de Cristo. ¿La justicia de Cristo qué es? Es la justicia de Dios vivida aquí en la tierra. La justicia de Dios, como habíamos dicho antes, es los mandamientos de Dios, la ley de Dios vivida en carne humana por Cristo Jesús. Es la vida de Dios vivida aquí en la tierra, manifestada por Cristo. Y esto, la declaración de esto, la manifestación de esto, la predicación de esto, es el mensaje del tercer ángel. Ahora, esto es llamativo y nos dice que es el principio, ¿no?, del clamor del tercer ángel. Y esto es llamativo porque cuando nosotros leemos el clamor del tercer ángel, a primera vista no parece en ningún lugar haber alguna referencia a Cristo. Sin embargo, es una advertencia respecto de aquellos que reciban la marca de la bestia. Y es interesante porque esta cita nos pone la presentación del tercer mensaje en la presentación de los méritos de Cristo, en la presentación de la justicia de Cristo, en la presentación de ¿qué? De la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Como quién? Como el Redentor que perdona los pecados. Y nos dice que esta presentación de Cristo va a llenar la tierra de su gloria. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en presentar a Cristo, en levantarlo, en elevarlo, así como ha sido presentado en las distintas figuras, en los distintos símbolos, así como ha sido revelado por los profetas, así como ha sido revelado por sus apóstoles y en todos los milagros que hizo así aquí en la tierra. Y nos llama: estudien, busquen la verdad. ¿Por qué? Porque el tiempo de prueba se avecina y el tiempo se acerca. Seguimos leyendo el segundo párrafo de esta cita, que dice así: si queréis resistir el tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia que Él imputa al pecador arrepentido. La sabiduría humana no servirá para idear un plan de salvación. La filosofía humana es vana. Los frutos de los poderes más elevados del hombre son inútiles, aparte del gran plan del Maestro Divino. Ninguna gloria ha de recaer en el hombre. Toda la ayuda y la gloria humanas están en el polvo, porque la verdad, tal como está en Jesús, es el único agente disponible para que el hombre pueda ser salvo. El hombre tiene el privilegio de conectarse con Cristo y entonces lo divino y lo humano se combinan, y en esta unión debe descansar únicamente la esperanza del hombre, porque es cuando el Espíritu de Dios toca el alma que los poderes del alma se avivan y el hombre se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Él se manifestó para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Dice: las palabras que os hablo son espíritu y son vida. El salmista declara: la entrada de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. ¿Qué es lo que me gustaría destacar de esta cita? De que el hombre sin Cristo nada puede hacer.
no hay sabiduría, no hay poder, no hay capacidad del hombre que lo haga, eh, que lo prepare para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, si queremos atravesar, resistir el tiempo de angustia, ser parte de la predicación de ese mensaje del tercer ángel, hemos de conocer a Cristo y hemos de recibir el don de su justicia. El don de su justicia es su vida cumpliendo y guardando la ley de amor, la ley de los 10 mandamientos, toda la ley de Dios aquí en la tierra. Es la vida de Dios en carne humana. Eso hemos de apropiarnos, eso hemos de recibir. Y ese es el único medio, es el único agente disponible por medio del cual el hombre puede ser salvo. Es la verdad tal cual es en Jesús, la verdad tal cual ha sido manifestada y vivida en Jesús. Así el hombre puede conectarse a Cristo y se combina lo humano y lo divino. Nosotros ponemos lo humano. Cristo trae lo divino y trae su experiencia humana combinada con la humanidad aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y es en esta unión donde el hombre tiene esperanza. Nos dice que ahí solamente cuando el Espíritu de Dios toca el alma, lo puede transformar en una nueva criatura en Dios. Leemos entonces el último párrafo que dice así: entonces estudiemos la palabra de Dios, para conocer a aquel en quien no hay ninguna oscuridad. Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tema que atrae el corazón del pecador es Cristo y este crucificado. En la cruz del Calvario Jesús se revela al mundo en un amor sin igual. Preséntalo así a las multitudes hambrientas, y la luz de su amor ganará a los hombres de las tinieblas a la luz, de la transgresión a la obediencia y a la verdadera santidad. Contemplar a Jesús en la cruz del Calvario despierta la conciencia del carácter atroz del pecado como ninguna otra cosa puede hacerlo. Fue el pecado lo que causó la muerte del querido Hijo de Dios, y el pecado es la transgresión de la ley. Sobre él recayeron las iniquidades de todos nosotros. El pecador entonces consciente que la ley es buena, porque se da cuenta que condena sus malas acciones, mientras magnifica el amor incomparable de Dios al proporcionarle la salvación mediante la justicia imputada de aquel que no conoció pecado, en cuya boca no se halló engaño. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta cita y de esta forma cerrar la parte de citas o perlas escogidas? La conclusión es: entonces estudiemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer a Cristo, para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera posible de obtener salvación y redención. Es la única forma posible de ser limpiado de nuestros pecados. Es la única forma posible de poder permanecer en pie en los días y en el tiempo de prueba que se avecina. Y nos presenta que lo que realmente atrae al corazón es la vida de Cristo. Y no solamente la vida de Cristo, sino Cristo y Cristo crucificado. Y que así ha de ser presentado a las multitudes. Cristo y la cruz de Cristo. Y del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Que dio su vida para que nosotros podamos vivir y tener vida eterna. Y nos dice que al contemplar a Cristo en la cruz, tomamos conciencia de la santidad de su ley, de lo terrible que es el pecado, de sus atroces consecuencias, y de cómo nuestros pecados causaron su muerte. Nosotros, al tomar conciencia de eso, y al tomar conciencia de su perdón, estamos en condiciones de volcar nuestra vista y nuestra vida a Él. Así, nosotros aprobamos, consentimos, damos nuestro acuerdo de que la ley de Dios es justa y es buena, y somos transformados a la imagen de aquel que contemplamos. Así recibimos la justicia de Cristo, así reconocemos que la vida de Cristo es perfecta y que es buena, y de que nuestra vida es mala y que necesitamos recibir de su vida. Eso ha de ser presentado al mundo, no solamente por palabras, sino principalmente por medio del ejemplo, por medio de nuestras vidas. Eso es lo que Dios está esperando, un grupo de creyentes, un grupo de personas que miren a Cristo, que lo miren a Él crucificado, que quieran recibir su vida, que realcen los sagrados o las sagradas demandas de la ley de Dios, y que presenten el amor de Dios buscando dar perdón y misericordia a todo aquel que lo quiera recibir.
Ese es el llamado al cual somos todos invitados, y hacerlo con alegría, con el rostro iluminado por haber probado las glorias de la tierra venidera. Es mi anhelo que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias, hermano, muy claro el mensaje, muy claro los comentarios, y rescato ahí algunos puntitos, ¿no es cierto? En primer lugar, que la obra de Dios no va a venir por el canal que todos creen o de las formas que todos creen, sino que el Señor va a elegir medios sencillos, medios quizás no esperados, y muchos van a decir, ¿no es cierto?, ¿acaso nosotros no hemos estado tanto tiempo en la obra como para no poder discernir cómo Dios hace las cosas? Sin embargo, así como Cristo eligió a sus discípulos, gente totalmente sencilla, contraria a lo que todos hubiesen esperado, a los sacerdotes, a los levitas, a los intérpretes de la ley, hoy en día Cristo también lo va a hacer de esa misma manera, y aquellos que sean obreros, ¿no es cierto?, que se dediquen en vida entera a llevar este mensaje de misericordia y de justicia, así como Dios la enseña y no como el mundo la enseña, también se van a equivocar, pero no por eso hay que dejar de confiar, porque el Señor es quien guía a estas personas que elijan dedicarse a servir a Dios con su vida, y Dios los va a corregir, Dios los va a ayudar. Siempre hay que mantenerse en un escrito está, mantenerse en la luz que Dios nos da, y después, si cometemos errores, saber que el Señor está presto para levantarnos, para ayudarnos, y no por eso la obra del Señor va a caer, ¿no es cierto? Porque Cristo mismo es quien está al frente de la obra. Y por lo demás, sería redundar, ¿no?, en todo lo que hemos hablado. Simplemente debemos entender que este último mensaje de misericordia al mundo es predicar sobre el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios considera justicia? ¿Cuál es esa justicia que nos imputa? Y aceptar todo ese regalo que principalmente es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y compartirlo con todo el mundo, porque es lo que el mundo necesita. Así te digan: qué molesto que sos por hablar siempre de lo mismo, y por qué ahora este va a ser su tema preferido y van a hablar siempre de esto. Sí, porque es lo que Dios dice que el mundo necesita, que conozcamos el carácter de Dios, que conozcamos y aceptemos su justicia a través de Cristo, y no nos vamos a cansar de repetirlo de ahora hasta el fin de la historia de este mundo. Así que, hermanos, hay una obra que hacer. Adelante, no decaigamos, no aflojemos, pidámosle fuerza y sabiduría al Señor para poder llevar este mensaje, para luchar contra la corriente, contra las burlas, contra los ataques, pero sabemos que nuestra recompensa no es acá en la tierra, sino que es allá en el cielo. Oremos por aquellas personas que quizá todavía no están viendo todo este tema, para que nos dé humildad como pueblo, para que Dios nos dé humildad, para que podamos morir a ese orgullo, a esa suficiencia propia, y que podamos todos juntos estar bajo la luz de Dios, bajo esta gloria que debe alumbrar al mundo, y que de la cual el Señor nos quiere hacer parte, ¿sí?, como decía Daniel, no solamente para llevar palabras, sino también para manifestar al mundo el carácter de Dios en nuestras vidas. Los invito, hermanos, a orar. Ahora sí hemos llegado al final de este programa, hemos finalizado, pero no vamos a hacerlo sin orar a nuestro Padre Celestial. Así que bueno, los invito en reverencia a buscar a Dios en oración. Eterno Padre, nuevamente gracias y más gracias por tus bendiciones, por este espacio que nos has regalado, por este lindo programa.
donde tanto con la Biblia como con los testimonios nos has dejado claro, Padre, qué es lo que quieres para nosotros, cuál es el concepto de justicia que tú expresas en tu palabra. Gracias por el regalo de la vida de Cristo en nosotros, porque sin eso no tendríamos ninguna posibilidad de sobrevivir en este mundo ante el pecado, ante los ataques de Satanás. Gracias por todas las verdades que nos revelas, porque nosotros no lo merecemos y porque tampoco somos capaces de poder descubrirlas por nuestra propia cuenta. Simplemente, Padre, nos hemos entregado en tus manos para que tú nos ilumines y nos enseñes. Y te ruego, Padre, que todos tus hijos que son sinceros, tú puedas seguir regalando estos dones de la humildad, de poder morir a la suficiencia propia, para que también puedan ver todas estas verdades, Padre, de tu carácter, de la justicia de Cristo, de tu amor, de tu misericordia, para que también puedan unirse a esta maravillosa obra de compartirlo a un mundo que está muriendo en oscuridad. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, Padre, y te rogamos que siempre estés ahí para levantarnos. Te rogamos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, de este estudio de la lección de Escuela Sabática, Grandes Movimientos de Reforma, a la luz del triple mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Vamos llegando a la conclusión ya de este trimestre, que ha sido para mí de gran bendición, y espero que también lo haya sido para ustedes. Les deseo que puedan tener un hermoso sábado en compañía del Señor, que sea de refrigerio, de bendición este día santo, y que, si Dios quiere, podamos encontrarnos dentro de una semana con el hermano Arturo, lo que va a ser la última lección ya de este trimestre. Así que bueno, los esperamos y sigan compartiendo lo que los obreros de Dios están haciendo. Compartan los materiales, compartan los videos, los libros, también estos programas, porque seguramente pueden ser de bendición para otras personas. Hasta la próxima y bendiciones, mis hermanos.